Bueno, egun on guztioi, eta ongi etorri berrikuntza kasu praktiko bati, buruzko webinar berri honetara. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues un día más estamos con un nuevo webinar de los casos prácticos de innovación, que como muchas personas ya conocéis porque tenemos público fiel y se repiten muchas veces, lo cual nos gusta mucho. Es un nuevo caso de los casos prácticos de innovación que tenemos en el banco de casos prácticos de innovación que está en nuestra web, que podéis consultarlos. Y en el día de hoy tenemos a Juan Botías, Solution Leader de HSI Group, que, bueno, HSI Group, para quienes no conozcáis, es una empresa de consultoría tecnológica especializada en proyectos cloud y tecnologías de Microsoft. Bueno, entonces Juan lo que nos va a contar hoy es, más que un caso en concreto, el caso que da nombre al webinar, lo que nos va a contar es cómo partiendo de ese caso, de ese proyecto en el que buscaban optimizar la gestión comercial basándose en IA generativa, pues cómo HSI fue profundizando en todo esto y también nos va a contar cuál es la situación actual, su situación actual en la empresa. O sea que es un recorrido también más amplio de lo que es el propio caso en sí. Y también hacia dónde pues quieren seguir evolucionando, ¿no? Yo voy a dejar que sea el propio Juan quien se presente, que nos presente HSI, el caso, todo, y se presente a sí mismo. Y yo simplemente os quería recordar alguna cosita. Vamos a dejarle a Juan que hable. Mantendremos todos, tanto las cámaras como los micrófonos apagados. Y luego al final abriremos un turno de preguntas para que podamos preguntarle a Juan todas las dudas que nos hayan surgido, los comentarios que queramos hacer. Eh, la reunión se está grabando. No vais a salir nadie en la grabación, pero luego pues, se subirá el webinar a las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo sepáis, también por el tema de las cámaras, para que las mantengáis cerradas, quien no quiera salir, ¿no? Y nada más, nada, Juan, adelante y nada, hablamos cuando nos hayas expuesto tu, el caso. Adelante, Juan, gracias. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Innovask y concretamente a Alfredo y luego pues a todas las personas que estáis aquí hoy para escuchar como decimos, no es solamente un caso, esto nació a partir de un caso, ¿no? El que está publicado en el banco, que era informes comerciales por voz basado en IA generativa, pero lo que nació de allí a nosotros nos ha llevado a un camino y es lo que os queremos contar hoy, ¿no? El cómo partiendo de este germen hemos avanzado, estamos avanzando dentro de este camino de la IA, partiendo de la generativa y llegando pues hacia la IA agéntica y ver un poquito qué es esto. Entonces, bueno, pues la agenda, lo que os queremos contar hoy es, en primer lugar, simplemente por contexto, contaros quiénes somos, por qué estamos haciendo esto y lo que decíamos, este camino, como partiendo de esos informes comerciales por voz, hemos creado nuestro propio laboratorio de IA generativa y cómo estamos trabajando con agentes. Y luego señalar, muy importante, cuáles son los retos que nos encontramos, tanto nosotros como ya nuestros clientes, que es principalmente el definir buenos casos de uso y muy, muy, muy importante, la relevancia que tiene el dato a la hora de hacer que la IA sea útil. Entonces, sin más, vamos a pasar primero pues, a contaros, como decíamos, quiénes somos. Nosotros somos una consultora, un integrador, llamadlo como queráis. Nosotros lo que solemos decir es que lo que hacemos es ser compañeros de nuestros clientes en su proceso de adopción de tecnologías de Microsoft, ¿vale? Somos una empresa que está muy ligada a tecnologías de Microsoft y entonces ayudamos a nuestros clientes, pues tanto en labores de migración, integración, formación, etcétera, de distintas tecnologías de Microsoft, ¿vale? Y bueno, pues un poco spoiler de lo que estábamos comentando que vamos a ver hoy es que el último punto
de nuestra evolución es precisamente el aplicar la IA a los procesos de negocio. Vamos a contar cómo en el último año nos ha cambiado a nosotros brutalmente toda esta parte. Bueno, pues vamos a contar, como decíamos, este camino, por cómo nació todo, que fue con esta parte de los informes comerciales por voz, que, bueno, si veis ahí este icono es porque para nosotros pues, comenzó siendo como un experimento, algo que probábamos de manera interna, pero que tuvo un resultado que fue positivo, ¿vale? Que nos permitió pues, el ver las capacidades, las posibilidades de estas herramientas, ¿no? Pues, con un objetivo que era optimizar la gestión de la información, ¿no? Pues reducir el tiempo, el esfuerzo que se asociaba a hacer una redacción, de un resumen de seguimiento de los distintos clientes con los que tratábamos y de esa manera mejorar la calidad, el contexto de los datos disponibles en el CRM, pues lo que hicimos fue adoptar esta funcionalidad de hacer informes por voz y lo que obtuvimos así fue que no solamente se reducía el tiempo del reporting en cada una de las cuentas, sino que además incrementábamos la detección de oportunidades, facilitábamos la toma de decisiones y eso nos permitía pues, el pensar en extender la solución a otros sectores, incluso a otros clientes, ¿no? Entonces, vamos a ver un vídeo, espero que se oiga, si no, vale, se escuchará, me avisáis, que es este ejemplo pues, de lo que hicimos. Tengo que hacer una aplicación con el Builder que tenga un clasificador, un extractor, también un análisis de sentimiento que permita crear respuestas automáticas y que ofrezca un sumario y un traductor integrado. También que posee un chat GPT para comunicarse y proporcionar información y reconocimiento de imágenes. Y también brindar un resumen de una grabación vocal. Bien, pues lo que habéis visto aquí directamente en uso era precisamente esta generación de un informe mediante la voz. A partir, voy a regresar aquí a donde se estaba viendo ese resumen, a partir de las distintas instrucciones que le dábamos de manera hablada, podéis ver cómo no solamente las ha interpretado, sino que no nos las calca aquí, sino que nos hace un resumen de los puntos más relevantes, más importantes de lo que hay que hacer, ¿no? Como decíamos, esto nos permitía el que cuando tenemos que hacer ese resumen, ese reporting de con qué estábamos trabajando internamente, pues podíamos dictárselo y esto señalaba los puntos importantes, los puntos de acción y allí donde tuviéramos que interactuar. Entonces, como digo, este fue pues, un caso de uso muy pequeño, que empezamos a manera de experimento internamente, pero que fue positivo. Entonces, partiendo de ahí, dijimos, el mercado, y bueno, en este caso concreto nosotros utilizando principalmente tecnologías de Microsoft, nos ofrecen no una, sino un montón de capacidades y de herramientas de IA. Entonces decidimos pasar de un solo experimento a crear un laboratorio, ¿vale? Donde distintas personas estuvieran pues dedicadas a precisamente ir detectando estas capacidades y ver cómo podían ayudarnos. Y la mentalidad, el concepto que le dimos tiene mucho que ver pues, con los puzzles o con los juegos tipo Lego, de decir, vamos a pensar en piezas que utilicen la IA y que luego podamos incorporar en distintas fases de bien procesos automatizados o bien de aplicaciones, tanto nuestras propias como de nuestros clientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros partíamos de una situación donde pues teníamos aplicaciones, teníamos flujo de automatización y teníamos también los propios copilots, ¿no? El similar a ChatGPT que tiene Microsoft. Y entonces, partiendo de unos servicios que hay de IA, pues nosotros lo que montamos fue este laboratorio, lo que llamamos el HCI Azure AI Lab, que es donde tenemos esas piezas, jugamos con ellas, las interconectamos e intentamos hacer algo que tenga sentido, que cumpla alguna función. Y pues nos pusimos a probar con ellas y a pues, utilizar distintas tecnologías. Entonces, pues veníamos del caso de la transcripción de audio, de cómo a partir o bien de un fichero o bien de una grabación en directo, pues obteníamos el texto, ¿no? Este era el primero y fue relativamente sencillo.
Y probamos luego otros, como por ejemplo la detección de texto en imágenes. Y además veíamos que podía tener casos muy distintos entre sí. Por ejemplo, a partir de un DNI, sacar toda la información de la persona, porque esto puede ser lo típico que se integra en el proceso de check-in automático de una persona cuando va a entrar, por ejemplo, a un hotel o un alojamiento. Pero esa misma capacidad que nos daba la herramienta, pues también nos valía, por ejemplo, para, a partir de una foto de una carrera donde hay un montón de personas, ser capaces de extraer los textos, los números de los dorsales de esas personas. Entonces, ante 1000 fotos que se hayan hecho, encontrar en cuáles aparece alguien en concreto. Y si os dais cuenta, nos íbamos encontrando algunos efectos secundarios, no adversos, sino incluso positivos, ver como por ejemplo, incluso los letreros que hay aquí dentro en los distintos frontales de edificios en la calle también aparecían. Y entonces nos daba que pensar, pues oye, a lo mejor no solamente nos vale para sacar dorsales, sino pues para hacer un seguimiento de urbanismo, no sé, distintas funcionalidades. Seguimos probando con distintas piezas. Una, por ejemplo, de extracción de entidades nos permitía que a partir de un texto complejo, pues no resumirlo, no transcribirlo o traducirlo, sino decir, oye, aquí donde hay datos importantes, donde se están mencionando fechas, direcciones de correo, personas, organizaciones, pero se extrae todo y te lo lleva a un formato estructurado, con lo cual pues ya puesto lo podemos utilizar dentro de una automatización o lo podemos meter en una base de datos y bueno, pues puede tener una nueva funcionalidad. Seguimos probando, por ejemplo, el análisis de sentimiento ante una crítica, una review, pues el ser capaces de ver si en general es más positiva, más negativa o es neutra, e incluso llegar al detalle de qué frase en concreto son las que son positivas o negativas. Esto, por ejemplo, pues puede ayudar mucho a catalogar el distinto feedback que nos den los clientes, llevarlo por ruta distinta dependiendo de si es positivo o es negativo, pues a lo mejor pues distintos departamentos, distintas personas van a tener que tratarlo, o incluso si una en general es positiva, pero tiene una frase en concreto que es negativa, detectarla automáticamente y entonces decir, esta persona no parece que nos esté poniendo a parir, pero oye, se está quejando de algo en concreto y poder sacar ese algo y decir, estos son los problemas o los fallos que detectan nuestros clientes, ¿no? Pues otra funcionalidad. Y entonces íbamos probando todas estas que eran como bastante evidentes, ¿no? Que está bastante claro la entrada y la salida. Y nos topamos con una que no es tan inmediata de entender, pero que luego hemos comprobado que es la que cambia totalmente el uso, que es la búsqueda avanzada de información, la búsqueda semántica o la vectorización. Y entonces, para que nos entendamos, aquí el problema del que parte es cuando tenemos una colección de datos muy grande, tenemos, por ejemplo, un SharePoint bastante desestructurado, con muchísimas carpetas, un volumen muy grande, que pueda haber metadatos, que pueda haber documentos que ocupen cientos de megas, que haya texto que no esté como tal, sino que esté escaneado, esté en imágenes, pues cuando hacemos búsquedas sobre esta información, no siempre son ideales. O sea, muchas veces nos pasa que el Copilot de Microsoft prioriza a efectos de tener mayor productividad, pues aquello con lo que yo ya he estado trabajando, los ficheros que utilizo más frecuentemente, pero si yo quiero buscar uno con el que trabajé hace un par de años y que resulta que no lo he vuelto a tocar y no me acuerdo muy bien lo que mencionaba, pero más o menos recuerdo el tema, pues a lo mejor me cuesta mucho encontrarlo. Y nos dimos cuenta que existe una pieza dentro de, como decíamos, este ecosistema de herramientas de IA, que era la de la búsqueda basada en IA, que lo que hace es concepto vectorización, ¿vale? No pretendemos aquí que sea una cuestión técnica, sino pues simplemente saber que lo que hace es traducir todo el texto a un vector, un concepto matemático en el cual conceptos similares están cerca en el espacio, tienen tamaños y direcciones similares, ¿no? Por esto el tema de vectores. Y entonces cuando hacemos esto, transformamos esa información en el modelo matemático y hacemos una búsqueda, es mucho más efectiva porque lo que hace es encontrar, si yo estoy buscando fruta, pues me va a encontrar donde aparezca plátano, donde aparezca manzana, donde aparezca ciruela, aunque no mencione esas palabras, porque van a estar dentro de un mismo campo. Y entonces, no solamente me permite encontrar documentos en sí, sino que además
Esto a su vez puede ser utilizado por un chat, por el Copilot, y generar respuestas en base a esos documentos que son más relevantes. Y entonces, como digo, este para nosotros fue un cambio fundamental porque fue lo que nos permitió pasar de que ese laboratorio fuera un entorno de experimentación donde estábamos, entre comillas, jugando, aprendiendo de nuevas capacidades, a convertirse en un entorno de trabajo donde ya empezamos a ver todo como herramientas y posibilidad de este tipo de funciones, ponerlas a disposición del mercado y de nuestros clientes. Entonces, bueno, pues ese laboratorio del que hablábamos crece con la intención ya de no de ser un entorno de práctica, sino de ser algo que se aplique a negocio. Y entonces lo que hicimos fue detectar casos de uso donde tenga sentido el utilizar estas piezas de IA y, como digo, fundamentalmente la de la búsqueda semántica fue la que supuso un gran cambio. De hecho, nos encontramos que la mayoría de peticiones que nos llegan de nuestros clientes van asociadas a esto, a una necesidad de, de organizar su información, de poder acceder a ella y poder trabajar con ella, modularla gracias a esto. Entonces, bueno, planteamos ese descubrimiento de casos de uso, que de hecho, incluso pues tuvimos hace un par de semanas un taller en Bilbao, también lo hemos tenido en Barcelona y en Madrid, donde juntamos a varios clientes para juntos pensar en intentar descubrir cuáles son estos casos y cómo poder optimizarlos. A partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos claro un caso de uso? Intentamos crear una estructura, una arquitectura de cuál va a ser la solución. Entendemos ya todas las piezas con las que anteriormente hemos trabajado y si el nuevo caso nos plantea el utilizar una nueva pieza, pues es trabajo para nuestro laboratorio para de nuevo pensar en cómo seguir desarrollándolo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, generamos nuestro mapa, nuestro plano de lo que queremos construir e incluso damos la posibilidad de pues, clientes que tienen cierto recelo, cierto miedo a empezar ellos a utilizar estas capacidades de IA, plantearles como una versión de nuestro laboratorio en su propia instancia, ¿no? Y que ellos mismos, con nuestra asesoría, con nuestra capacidad de gestión, sean capaces de ir iniciándose en ello. Y al final, juntando, como decíamos, todas estas piezas, pues llegar a poder entregar algo que en parte esté basado en la IA, pero que tenga muchas más funcionalidades. Y aquí, sobre todo, pues acaba siendo muy importante el proceso de QA, el asegurar la calidad, que en el mundo de la IA es muy difícil o muy distinto a cómo se hacía el aseguramiento de la calidad en aplicaciones tradicionales. Y luego dos temas muy importantes: moderación, el tener claro a qué datos no debe acceder, qué preguntas no deben admitirse o directamente hay que dar una respuesta aséptica ante ellas, y todo el tema de seguridad, pues cuáles son los niveles de acceso. Porque una de las cosas que puede ocurrir es que documentos que están olvidados, que están dentro de un SharePoint, al momento en el que son indexados, en que forman parte de este modelo semántico, empiezan a ser fáciles de encontrar y entonces es muy importante que le demos esa capa de seguridad a los datos que se van a utilizar. A partir de todo esto, ¿cuál fue nuestro siguiente paso? Pues fue el empezar a trabajar con los agentes, ¿no? Con lo que se llama aquí la IA agéntica en español. Bueno, Agentic AI lo llaman en inglés. Entonces, para entender qué es esto de los agentes, vamos a mostraros pues digamos, una evolución en complejidad de cómo funcionan distintos sistemas de IA, pues partiendo de uno muy sencillo, ¿no? Que te contesta una respuesta, te contesta una pregunta. Oye, ¿cuántos días de vacaciones hay al año? Pues, hay 25. Lo evolucionamos más. No, contéstame a mí. ¿Cuántos días de vacaciones me quedan a mí este año? Como has gastado 3, te quedan 22. Pasamos a un modelo en el que ya puedas realizar acciones. Vale, no me basta con que me digas cuántos días tengo, está muy bien, saber que me quedan 12, 20, los que sea. Resérvame las vacaciones, ya que tienes capacidad de conectarte con el sistema, en este caso de recursos humanos donde se gestionan, pues no me hagas ir hasta él. Directamente te digo en lenguaje natural, quiero que me reserves vacaciones y que lo haga por ti. Hasta un modelo mucho más avanzado que sería en el que ya no
no es que te conteste o no es que haga algo que tú le pidas, sino que sea autónomo, que piense por sí mismo y te diga, normalmente por estas fechas del año ya habrías pedido tus vacaciones. Tu equipo tiene unas necesidades de solapamiento, tus compañeros ya se las están pidiendo. ¿Quieres que te pida vacaciones? ¿Vale? Aquí sería un ejemplo de cómo puede avanzar la IA para no solamente ser ese, digamos, mayordomo al que le pides algo y te lo hace, sino que tenga una motivación, una autonomía a la hora de trabajar. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta esto, el pasar a tener agentes, supone una diferencia con respecto a lo que era posiblemente generar un texto a partir de un audio o de una descripción o de una petición o generar una imagen. Aquí ya hablamos de que se haga cargo el agente de un determinado proceso, que pueda cumplir una función, normalmente algo que sea repetitivo, que nos lleve tiempo dentro de la empresa. Y además, este agente pues ya no tiene la memoria tan limitada que se reseteaba en la IA generativa, sino que es capaz de pues, recordar lo que ha hecho anteriormente, planificar lo que va a hacer a continuación, saber en qué estado se encuentra, esperar a que el usuario le valide, le permita continuar o no, pues eso forma parte de un flujo de trabajo que vaya más orientado a la eficiencia del equipo, del departamento, más que de la persona. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué hemos hecho nosotros en HSI internamente? Pues también nos hemos generado nuestros propios agentes, ¿vale? Pues, por ejemplo, un agente que es experto en nuestro propio catálogo. Y como decimos, no solamente accede pues, a la información de saber qué cosas, qué tipo de proyectos podemos ofrecer, sino que además le damos pues aquí como unos temas de conversación en el cual si estamos hablando de algo en concreto, él ya la conversación la ciñe a ese ámbito e incluso te va haciendo preguntas, va guiando por dónde va la conversación, ¿no? Lo que decíamos, que sea un poquito más autónomo. ¿No? Pues por ejemplo, si le estamos hablando de financiación y él detecta que le hablamos de financiación cuando le preguntamos por ayudas económicas, por subvenciones, por incentivos, ¿vale? Lo que decíamos, no tiene que ser la palabra exacta, cualquiera que se parezca nos va a llevar a ese contexto. Y pues que a partir de ahí él sea capaz de preguntar, vale, ¿quieres financiación? ¿Para qué tipo de proyecto quieres la financiación? Le decimos cuál. Vale, muy bien, te lo busco, te encuentro. Estas son las capacidades, las posibilidades. A partir de determinados volúmenes, si la financiación la quieres de Microsoft o la quieres de un partner, etc. Y a la hora de utilizarlo, lo que decíamos, el hecho de tener esta búsqueda de IA, este concepto semántico, es lo que hace que sea muchísimo más potente, ¿no? Y bueno, pues como vemos aquí en la conversación, le decimos, estoy preparando para un cliente que quiere llevar datos a la nube, está preocupado por el precio, ¿le podemos ofrecer financiación? Y como decíamos, el agente, en lugar de darte una respuesta directamente, va dirigiendo, va acotando la conversación por si necesita más datos. El tipo de proyecto es de migración. Vale, pues te busco la información concreta acerca de migración. Vale, pues este tipo de agente no es el único que tenemos nosotros dentro de la casa para conocer nuestro catálogo, sino que también tenemos agentes para ser capaces de cualificar mejor los leads, para ser capaces de preparar entrevistas o reuniones con nuevos clientes. Y en este proceso estamos. Y el siguiente paso al que queremos llegar es al de la orquestación de agentes. Entonces, si lo vemos aquí, en esta evolución de la que veníamos, ¿no? De donde se empieza con una automatización simple o un chatbot, un simple respondedor de preguntas, avanzamos ya hacia lo que sí son agentes, ¿no? Pues tener un agente que haga una función concreta y el objetivo es llegar a, cuando ya tenemos distintos agentes, no darle la orden a uno, sino que entre ellos se pongan de acuerdo y sean capaces de intervenir cuando les vaya correspondiendo, ¿no? Si, por ejemplo, le decimos ese ejemplo de aquí, quiero hacer el onboarding de 5 empleados para el próximo lunes, pues habrá que gestionar recursos humanos, las licencias, el ordenador que se le manda a esta persona, la formación que se le va a dar, el darlo de alta en la seguridad social. Todo este tipo de cosas que hay que hacerlas
no tiene por qué ser una antes que la otra. Entonces pueden dividirse y cada uno hacer su parte, ¿no? Entonces aquí llegaríamos a ese concepto de la orquestación, del multiagente, ¿vale? Es hacia donde queremos ir. Por eso decimos que el camino, hablábamos de un pasado, hablamos de un presente y sentimos que va a ser nuestro futuro, el poder tener pues esa capacidad de tú darle una orden a bastante alto nivel y que él ya se encargue de orquestar pues, a toda esta constelación de agentes, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Ya sea con los casos más básicos o con estos casos más avanzados, pues que tenemos unos retos, ¿vale? Entonces, nosotros vemos que principalmente un reto es el tener casos de uso que tengan sentido. Y que tengan sentido no solo significa que sea algo útil para nuestros clientes o para nosotros mismos internamente, sino que además hay que saber medirlo, porque digamos que tenemos dos componentes. Una es si se puede, si podemos automatizarlo, ¿no? Este eje que tenemos de izquierda a derecha, si vamos a poder automatizar de manera sencilla con la IA para liberar tiempo pues, de labores muy repetitivas, ¿vale? Eso nos va a permitir acortar tiempos y si es algo que se hace muchas veces, pues si aunque nos ahorre 5 minutos, si son 5 minutos, lo multiplicas por 1000 veces al mes, pues fijaos qué ganancia, ¿no? Y por otra parte tenemos el índice de cuál es el nivel de impacto en el negocio, algo donde lo que nos ayude no sea ya a ahorrar tiempo, sino pues, a ser más competitivos, a llegar antes al mercado, a tener nuevas capacidades que antes no se tenían. Claro, aquí lo ideal sería encontrar casos donde tengamos un alto impacto en negocio y una alta tasa de automatización. Pero si no, bueno, pues buscar dentro de los otros dos ámbitos. Si estamos en el de abajo a la izquierda, pues no tendría sentido, no es prioritario para la IA. Está muy bien como experimento, pero no es algo donde deberíamos invertir esfuerzo. Y luego ocurre otra cosa. Y es que cuando queremos calcular el beneficio de la IA, necesitamos, obviamente, que haya un retorno de inversión, ya lo decíamos, o bien porque subamos en la parte de negocio, o bien porque ahorremos en costes operativos, pero hay otro concepto muy importante que es el del payback, el de cuánto tiempo vamos a tardar en tener esa devolución, ese retorno de la inversión. Y aquí, pues al contrario que ocurría en proyectos en el mundo del mainframe, en el mundo de SAP, etcétera, donde puedes tener un proyecto que te lleve un par de años y que sea razonable, aquí no. Aquí la tecnología está avanzando tan rápido que si tú tardas medio año, un año en hacer uno de estos proyectos, resulta que Microsoft, que Google, que OpenAI, que XAI, que todas ellas han lanzado tantas cosas nuevas que seguramente estás ya en un modelo que no es el más avanzado. Entonces, para que tenga sentido invertir en la IA, hay que buscar tiempos de retorno muy, muy cortos para que, si el día de mañana pues, aparece un nuevo modelo que lo mejora, si se lo puedes incorporar a lo que tienes hecho, cambiar el modelo antiguo por el nuevo, perfecto, pero si no, que aún así sientas que no has perdido, no has tenido un coste de oportunidad porque ya has tenido tu retorno de inversión y porque también has avanzado en conocimiento y en no quedarte atrás, porque también otro de los riesgos es decir, es que como siempre va saliendo algo nuevo, no sé cuándo subirme a este tren de la IA. Pues nosotros creemos que el momento de subirse al tren es ya, porque como va teniendo cada vez más y más velocidad, es importante estar ahí. Entonces, ese es nuestro primer reto, el encontrar un caso de uso donde podamos ver que haya un beneficio y que además pues, se pueda tener este beneficio a un corto medio plazo. Lo segundo, muy importante, la importancia del dato. Aquí, bueno, una metáfora, ¿no? Si tenemos un almacén de información, una biblioteca que está, no ya que esté desestructurada, sino que tenga datos, pues lo típico. Tenemos un documento de propuesta para un cliente y tenemos propuesta final y tenemos propuesta final definitiva y propuesta final definitiva 2. Al final, de entre todos estos documentos, ¿cuál es el relevante? ¿Cuál es el importante? Si utilizamos un agente o un chatbot para consultar esa base de documentos, pues hay un riesgo de que nos encuentre uno no definitivo, de que nos encuentre información contradictoria. Entonces, el tener una buena limpieza de esos datos es importante. Y otro, por lo que comentábamos antes,
la seguridad por oscuridad que existía, pues es que nadie sabe que en la carpeta que está a 5 niveles metida dentro de no sé cuál, ahí hay un documento súper importante. Vale, pues si utilizamos la IA para hacer esa búsqueda de información, todos los documentos, digamos que están igual de cerca, todos están a un solo paso. Entonces, conviene no ocultarlos, sino securizarlos de manera correcta. Entonces, independientemente de lo que utilicemos por arriba, de cuáles sean la parte técnica, las capacidades que utilicemos, lo relevante para cada uno de nuestros casos de uso, sean los nuestros internos o sean los de nuestros clientes, es qué datos utilizamos, que los datos estén bien organizados, que haya una limpieza, ¿no? Que no existan estas contradicciones, estos datos provisionales y la seguridad. La seguridad es muy importante. Entonces, como decíamos, tanto que los propios documentos estén gestionados de manera que solamente quien debe acceder a ellos pueda acceder a ellos, que tengamos bien las etiquetas de confidencialidad, etcétera, y luego también la seguridad que le aportemos nosotros al modelo, de decir, no admitas preguntas de tal tipo, cuando alguien te solicite esto, guíalo por esta parte del camino, ¿vale? Es la manera en la que nosotros afrontamos este tipo de retos. Y bueno, como veníamos diciendo, partíamos de un caso que fue bastante, entre comillas, simple. Esto nos ha hecho ganar muchísima atracción. Y lo que decíamos es parte de nuestro camino en el que queremos seguir creciendo nosotros, pero bueno, también estamos para ayudar a crecer a quien quiera poder, no sé si decir imitar o copiar parte de las cosas que hemos hecho nosotros. Nosotros estamos encantados de compartir esta información, este conocimiento y habilitar a que el resto de participantes, de compañías, pues puedan también realizar su propio camino. Hemos contado el camino de HSI, que es el nuestro propio, pero la verdad que nos gustaría que todo el mundo pudiera tener el suyo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que somos. Decíamos, estamos en Bilbao, ¿vale? También tenemos oficinas en Barcelona y en Madrid. Y bueno, pues somos capaces de ayudar con este tipo de tecnologías. Eh, Dicho esto, este era el caso y el camino que queríamos presentaros. Y yo creo que es el momento de poder abrir a preguntas que haya, ¿no? Alfredo. Perdón, sí, que es que no tenía el micrófono apagado. Sí, sí, abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Juan. No sé si alguien tiene algún comentario. A mí se me ocurre alguna cosa que preguntarte, Juan. A mí bueno, me ha fascinado esto que has contado de la IA agéntica, ¿no? Y los agentes y la orquestación de agentes y todo esto, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, hay dos cosas. Una, a esos agentes hay que entrenar uno por uno, ¿no? Supongo, a cada uno de esos agentes y luego también al coordinador. No sé si le has llamado coordinador, ¿cómo le has llamado al de arriba? Orquestador, pero bueno, sí. Orquestador, eso es, orquestador. Supongo que digo, no lo sé, es pregunta. Y la segunda pregunta respecto a este tema, también ya aprovecho y te lo hago, es las grandes plataformas, por llamarles de alguna forma, las grandes herramientas que estamos utilizando de IA y tal, ¿van ya por este camino o es algo que se tiene que construir uno mismo partiendo de esas plataformas que ya hay? Bueno, esas dos cosas. Vale, pues en primer lugar, ¿no? Hablábamos de qué necesidades tiene de entrenamiento esta parte. Es verdad que en lo que se acaban basando cada uno de estos agentes individuales son en los grandes modelos de lenguaje, los LLMs que ya existen y que en general están entrenados para ser capaces de dar respuestas de cualquier ámbito. Sí que tenemos nosotros la capacidad de reentrenar al modelo para que se ciña mucho más a nuestra información. En parte, con lo que hablábamos de la búsqueda semántica, conseguimos que se acote mucho a nuestra información, porque lo que hace, digamos que es cuando tú le haces una pregunta, él se va a esta base de datos vectorial, se trae todos los documentos que tengan un mayor parecido semántico con lo que tú preguntas y a partir de ahí
se repregunta, ¿vale? Eso nosotros no lo vemos, pero en el fondo lo que está haciendo es volver a preguntarle al LLM, oye, lo que ha preguntado el usuario, más toda la información que te doy en estos documentos, proporciona una respuesta. Entonces, ahí crece mucho. Ahora, sí que es verdad que para que cada uno de estos agentes que hace una función muy específica tenga sentido, pues tenemos que haberlos definido correctamente, tienen que estar entrenados, y entonces el orquestador, aquí hay varias estrategias, desde tener a uno que sea el que tenga claro, digamos, todo el flujo de trabajo y vaya invocando a los de abajo, y luego hay otros sistemas que lo que pretenden es directamente que cada uno, digamos, haga la guerra por su cuenta, y se vayan dando feedback los unos a los otros para decir, oye, tengo tal, 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 y me falta no sé qué, ¿quién lo tiene? Ah, eso lo tengo yo. Y se hablen, por así decirlo, entre ellos. Entonces, ¿qué ofrecen las plataformas? Pues distintas herramientas para establecer esa comunicación entre agentes, ¿no? Entonces, digamos que al darlo de alta el agente, pues hay que definir no solamente sus funciones para el usuario final, sino también sus modelos de comunicación con otros agentes. Es algo que están poniendo ya a disposición de los usuarios, pues todas las principales empresas de IA, ¿vale? Yo pues os hablo concretamente del caso de Microsoft, pues tiene tecnologías que se llaman Semantic Kernel, que sirven para esto, pero bueno, cada uno tiene las suyas y de hecho otro de los grandes hitos que está viniendo son los protocolos del contexto del modelo, que es cuando la IA necesita una información que no pertenece a su modelo, como por ejemplo, qué tiempo hace ahora mismo en Portugalete, o cuánto es la raíz cuadrada de 28.000. Ahí no queremos que te responda un sistema de lenguaje, queremos una información exacta. Pues también darle la capacidad a la gente a que se salga a, digamos, una autoridad en meteorología, en matemáticas, en el tema que sea, y te dé una respuesta que la incorpore a lo que te va a contestar. Entonces, aquí el nivel de crecimiento va a ser brutal. Esto es lo que está muy en boga este 2025. Yo sospecho que durante todo el año van a ir creciendo las capacidades en esto, y lo que no pongo la mano en el fuego es si en 2026 Ya, vamos a tener una evolución de esto o va a haber algo nuevo, porque ya digo, está creciendo este mundo a una velocidad brutal. sí, sí. Sí, sí, sí. Pues gracias, sí, no, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Ujú. Y luego también otra cosa que te quería preguntar, pero vuelvo un poco más al principio de tu Ujú. exposición. Has hablado de los casos de uso. Sí. ¿Cómo los detectáis? Y sí, bueno. Y luego igual Sí. también, de todos los que detectáis, ¿cuáles son los más? O sea, porque has dicho que establecíais vuestros, pero luego también con clientes, con colaboradores, etcétera. Entonces, esos los vuestros, ¿cómo los detectáis? Y los de los clientes y los colaboradores, también, ¿cómo los detectáis? Sí. Y la otra pregunta que te quería hacer es, eh, de esos que no son los vuestros, ¿cuáles son los que más se repiten en todos los ámbitos, en todos los clientes, en todos los colaboradores? Vale, pues mira, nosotros al principio los casos los detectamos un poco por intuición, ¿no? Pues el decir, oye, Mm, esto tiene mucho sentido que se utilice en tal o cual sitio, pero ya acabamos institucionalizando un poco la manera de hacerlo, y de hecho los que os comentábamos, los talleres que hemos tenido durante este mes de junio en Bilbao, en Barcelona y en Madrid, lo que hemos hecho ha sido juntar a lo mejor a 20 clientes incluso de distintos ámbitos, porque hemos tenido gente de farma, de construcción, de retail, de banca, etcétera. Los hemos juntado a todos y hacíamos pues un taller. A ver si, de hecho, si me das un segundo, lo tenía por aquí. Vale, os puedo mostrar donde, bueno, pues dando unas instrucciones previas, hacíamos pues una lluvia de ideas, ¿no? Pues el ir aquí plasmando lo que a todo el mundo se le va ocurriendo. En un segundo paso refinamos y elegimos casos de uso y les ayudamos a ver, oye, pues lo que decíamos, ¿no? El beneficio operativo, cuántas veces se hace, cuánto tiempo nos lleva, cuánto te cuesta el hacerlo, o bien de negocio. Te va a incrementar los ingresos, te va a reducir un riesgo, y esto nos ayudaba a priorizar casos.
A partir de ahí, como era un taller muy acotado, ¿vale? Era un día juntando a mucha gente, pues escogíamos solamente uno y lo que hacíamos era definir, ¿vale? Pues tengamos claro qué problema resuelve, cómo lo va a hacer, qué fuentes de datos o qué herramientas necesita utilizar para hacerlo, quién lo usa y los KPIs. Y los KPIs son al final los que te dicen el que selecciones un caso u otro, ¿no? Pues oye, si esto me va a dar un beneficio operativo, va a incrementar la satisfacción, va a reducir los tiempos, etcétera, ¿vale? Pues de hecho tenemos aquí pues, dos ejemplos de procesos donde se podía hacer. Son los que nos ayudan a valorar cuáles son esos mejores casos. Y bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? de casos que aparecieron. ¿Vale? Gestor de cierre de mes. Mira, por ejemplo, decía los que más se repiten. Nos hemos dado cuenta que hay patrones que aparecen siempre. Entonces, por ejemplo, uno que aparece mucho y no siempre en este mismo contexto. Este sería ante, perdón, que lo hago un poquito más grande, recursos humanos, ponemos una oferta de empleo y nos llegan muchos currículums. El poder casarlos, el poder decir la información que hay en el currículum está cumpliendo con tal y tal punto que yo pido en la oferta, priorizarlos, evitar los sesgos, ser capaces de no discriminar, sino pues, hacer una valoración más objetiva e incluso pues, preparar cuáles van a ser las preguntas que pueda hacer el entrevistador, el reclutador, etcétera. Este es un caso que se repite mucho, pero es que además este patrón se repite mucho, porque luego nos vamos al equipo comercial y te plantean lo mismo con las RFPs, las RFI, las RFQs, diciendo, no, yo tengo pues, mi catálogo de funcionalidades que somos capaces de hacer la empresa y hay unas RFPs a las que me quiero presentar, pues quiero ver en cuáles de ellas tengo más probabilidad de ganar, ¿vale? Para ya presentarme e incluso pues que la guía me genere mi oferta, mi respuesta estándar, la rellene con aquellos puntos que, según el pliego, van a ser relevantes y eso ya se lo doy a la persona que luego va a completarlo, pero ya tienes un armazón, no partes del folio blanco. O al contrario, el que presenta el pliego quiere analizar las respuestas de los que le llegan, pues le ayuda ya a discriminar o a excluir aquellos que pues, no cumplan con unos mínimos. Entonces, como digo, hay patrones que se ven mucho. Otro muy habitual, de hecho, no sé si... Mira, lo que decíamos, generador de propuestas, es muy similar a lo que decíamos del de currículums. Y otro que surge mucho es el de, bien, hacer un soporte de nivel cero o una búsqueda en las políticas internas o bien en los recursos de formación, es decir, de facilitar que el usuario, el empleado de la empresa, en lugar de tener que preguntar quién es el experto en tal y preguntarle cómo me conecto a la wifi, dónde encuentro la hoja de gastos, no sé, las típicas consultas que tenemos, cuál es mi código de vestimenta, lo que decíamos antes, que directamente ya un agente conteste por ellos. Este tipo de agentes, de acceder a información específica de la empresa en lugar de a la información general que pueda haber en Internet, que pueda haber en fuentes comunes, esto es muy habitual y lo que decíamos, viene muy potenciado por el hecho de poder darle un conocimiento semántico de la base documental del propio usuario. Pero claro, estos son algunos ejemplos. Como digo, en cada taller incluso lo hacemos por mesas, por departamentos y podían surgir, pues ya veis, 16 por mesa. Esto lo hemos hecho juntando distintos clientes, incluso cabe la posibilidad de ir individualmente a algún cliente y decir, oye, pues lo que vamos a hacer es juntar a tus personas de distintos departamentos y que cada uno piense dentro de su departamento dónde se pueden beneficiar, ¿vale? Pues es algo que incluso pues, podemos plantear el hacer ese brainstorming y esta selección de casos juntos. Y al final viene dado por los KPIs y por la repetitividad y el beneficio o riesgo que podamos medir, Ujú. ¿vale? Sí, sí, pues muy bien. No sé si tenéis preguntas. Aquí somos muy serios, Juan, nos cuesta. Luego seguro que alguien os consulta cosas off the record, pero somos muy Mm. serios. Bueno, pues Bueno, si necesitáis, ahí estamos y
Y lo dicho, este es un proceso, es que vuelvo a lo de antes, hablamos de camino, porque no consideramos ni mucho menos que hayamos llegado al final. Y de hecho pasa como con lo del horizonte. Das 2 pasos, se aleja 2 pasos, das 3, se aleja 3, pero te ayuda a caminar. Pues nosotros estamos ahí en este proceso de ir avanzando. Llega la nueva novedad que son, nueva novedad, redundancia, Mm. nueva capacidad, las IAs agénticas, es a lo siguiente que queremos acometer, el resto lo tenemos más o menos aprendido y vamos a seguir aprendiendo por ahí. Así que si alguien quiere ser compañero de camino, pues aquí estamos. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Juan, muchísimas gracias a ti, a HSI, por compartir con nosotros pues esta experiencia. Que bueno, pues esperemos que haya sido inspirador para todas las personas que habéis asistido, que es un poco la pretensión que tenemos con estos webinars. El- bueno, cualquier cosa que queráis consultar a Juan, bueno, podéis contactar con HSI, si no, a través nuestro nos preguntáis y os damos el contacto. Y os agradecemos mucho a todas las personas que habéis estado presentes. El mes que viene haremos otro webinar antes de vacaciones. Creo que el día es el 18 de julio, será con el Consorcio de Aguas de Bilbao. Y pues nada más, Juan, muchas gracias. Vosotros, es que Eskerrik ricasco. asko berriro etortzeagatik eta urrengo webinarrean itxarongo dizuegu. Agur eta ondo izan. Agur, Agur. eskerrik asko. Bueno, agur.